Aún conectada al suero, mi yerno se inclinó y susurró: «En cuanto le den el alta, la vamos a llevar a un asilo. Necesitamos su cuarto para montar la oficina». La mano me temblaba de rabia, pero no abrí los ojos. Mantuve la respiración lenta, rítmica, imitando el sueño profundo de la sedación, aunque por dentro mi corazón galopaba tan fuerte que temí que el monitor cardíaco me delatara con su bip, bip, bip acelerado. Sentí su aliento cerca de mi oreja, un olor mezcla de café barato y esa loción importada que compraba con el dinero que mi hija y yo le dábamos. Esteban se enderezó, soltó un suspiro de impaciencia y escuché el sonido de sus zapatos de suela dura golpeando el piso de linóleo frío del hospital. «¿Ya oíste al doctor, Valeria?», dijo él, ya no susurrando, sino con ese tono de voz que usan los hombres que creen que siempre tienen la razón. «Tu madre ya está muy grande». Esto fue un aviso. Un preinfarto no es juego. Necesita cuidados profesionales, gente que sepa limpiarla si se hace encima, que le dé las pastillas a la hora exacta. Nosotros somos jóvenes, amor. Tenemos proyectos. Ese cuarto de abajo es perfecto para el estudio de grabación». Hubo un silencio espeso, doloroso. Yo esperaba la voz de mi hija. Esperaba que Valeria, mi niña, la que yo cargué en brazos cuando su padre nos abandonó, la que vestí con los mejores vestidos que mis manos de costurera pudieron fabricar, saltara como una leona a defenderme. «Pero Esteban, es su casa», murmuró ella. Su voz sonaba pequeña, rota, como cuando tenía 5 años y rompía un plato. Ella vendió la casa de la colonia Roma para darnos el enganche de este departamento. El trato era que ella viviría con nosotros. El trato cambió cuando su salud se volvió una carga, cortó él, tajante. Escuché el crujido de su chaqueta de cuero sintético. «Piénsalo, Val. Con el podcast despegando, necesitamos aislamiento acústico. El cuarto de tu mamá es el único que da al jardín interior. Además, en el asilo Santa Fe estará bien. Son 4,000 pesos al mes. Es lo que podemos pagar ahora que... Bueno, ya sabes, ahora que los ahorros bajaron un poco». ¿Bajaron un poco? Sentí una punzada en el pecho más dolorosa que el preinfarto que me había traído aquí. Esos ahorros eran mi vida entera. Eran 30 años de picar piedra, de coser vestidos de novia hasta las 3 de la mañana, de ahorrar peso sobre peso en latas de galletas antes de confiar en los bancos. Escuché la puerta cerrarse. Se habían ido a la cafetería, seguros de que la vieja seguiría dormida por horas. Abrí los ojos. La habitación 304 estaba en penumbra, iluminada solo por la luz ámbar de las farolas de la calle que se colaba por la persiana mal cerrada. Olía a alcohol, a desinfectante industrial y a soledad. Esa soledad fría que se te mete en los huesos cuando te das cuenta de que sobras en la vida de quienes más amas. Antes de contarte lo que hice, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido que diste todo por alguien y te pagaron con ingratitud, o si tienes miedo de que tu propia familia te haga a un lado como un mueble viejo, suscríbete a este canal. Aquí no solo contamos historias, aquí aprendemos a defendernos. Dale like ahora mismo si crees que las madres merecen respeto sagrado. En el comentario fijado dejé un regalo. Volví a mirar el techo blanco. Una lágrima caliente rodó por mi sien hasta mojar la almohada, pero fue solo una. Me la sequé con el dorso de la mano donde tenía el catéter. «No, Graciela», me dije a mí misma, con la misma firmeza con la que regañaba a mis clientas cuando querían un corte que no les favorecía. «Llorar es para los que se rinden, y tú no estás muerta». Esteban creía que yo era una anciana frágil. Creía que mis 68 años eran sinónimo de estupidez. Se le olvidaba que antes de que él naciera, yo ya había levantado un negocio sola. Se le olvidaba que estas manos, ahora con manchas de la edad y venas saltadas, habían manejado tijeras de sastre capaces de cortar la tela más gruesa con precisión quirúrgica. Intenté sentarme. El mareo me golpeó, pero me aferré al barandal de la cama. En la mesita de noche estaba mi bolso. Lo habían dejado ahí descuidadamente. Estiré el brazo, ignorando el dolor del suero tirando de mi piel.
Mis dedos rozaron el cuero gastado hasta que logré jalarlo. Busqué mi teléfono. Tenía poca batería, apenas un 15%, suficiente. No marqué el número de la policía. ¿Para qué? ¿Para decirles que mi yerno era un patán? Eso no es delito, es una desgracia. Tampoco llamé a mi comadre Lupe, porque ella solo me diría, «Ay, pobrecita», y se pondría a rezar el rosario. Yo no necesitaba rezos. Necesitaba artillería pesada. Busqué en la agenda un nombre que no marcaba hacía años. Un nombre que mi propio yerno temía pronunciar. Matilde. Rancho Norte. Matilde. La madre de Esteban. Ella y yo nunca fuimos amigas. Ella era una mujer de campo, de esas del norte, de Sinaloa. Recia, de botas y sombrero, dueña de tierras y ganado. Siempre me miró con cierta distancia, porque yo era de ciudad, demasiado suave para su gusto. Pero había algo que Matilde odiaba más que a la gente de ciudad, a los huevones y a los traidores. El teléfono timbró una vez, 2 veces, 3 veces. «¿Bueno?», contestó una voz ronca, seca, como el sonido de la grava. Se escuchaba ruido de viento y mugidos de fondo. «Matilde, soy Graciela». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hubo un silencio al otro lado. «Graciela, son las 8 de la noche. Si me llamas para decirme que mi hijo necesita dinero otra vez, te cuelgo ahorita mismo». Ya cerré la llave. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía qué botón apretar. «No te llamo por dinero, mujer. Te llamo porque tu hijo ya me enterró, pero se le olvidó que sigo respirando». «¿De qué hablas?». El tono de Matilde cambió. Ya no era molestia, era alerta. «Estoy en el hospital, un susto del corazón, y acabo de escuchar a tu hijo, a mi yerno Esteban, decirle a mi Valeria que en cuanto salga de aquí me van a meter a un asilo de mala muerte. Dice que necesita mi recámara para montar una oficina para su podcast. Y lo peor, Matilde, dice que lo van a pagar con mis ahorros porque los de él ya no existen». Escuché un golpe seco al otro lado de la línea, como si alguien hubiera dado un manotazo en una mesa de madera maciza. ¿Ese inútil dijo eso? Lo dijo. Y Valeria agachó la cabeza. La respiración de Matilde se escuchaba agitada a través del auricular. Yo sabía que ella era una mujer de honor antiguo, de esas que creen que la madre es sagrada, aunque la madre sea la suegra. «Graciela, escúchame bien», dijo Matilde, y su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente tranquila. «No firmes nada, no te mueras, y sobre todo, no les digas que hablaste conmigo». «¿Qué vas a hacer?», pregunté, sintiendo por primera vez en horas que no estaba sola en esa trinchera. «Voy para allá. El camión sale en 1 hora. Voy a ir a ver lo que crié. Y si es cierto lo que me dices, Dios lo agarre confesado, porque yo no lo voy a perdonar». Matilde la detuve antes de que colgara. «Trae ropa negra». «¿Por qué? ¿Ya te sientes tan mal?». «No», respondí, mirando mi reflejo pálido en la pantalla apagada del televisor frente a mí. «Porque vamos a ir a un funeral, el funeral de la buena vida de tu hijo». Colgué justo cuando la perilla de la puerta giró. Era la enfermera. Rápidamente escondí el celular bajo la sábana y cerré los ojos, volviendo a mi papel de anciana moribunda. Pero bajo las sábanas, mis manos ya no temblaban. Ahora estaban cerradas en puños. La guerra había empezado, y ellos no tenían ni idea de que acababan de despertar al diablo. Pero lo que sucedió cuando regresé a casa, eso fue peor que cualquier dolor físico, porque una cosa es escuchar la traición en un hospital, y otra muy distinta es verla en tu propia sala. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo, Graciela, con mis ojos cansados pero que aún enhebraban agujas en la oscuridad, decidí vendarme los ojos por amor. Para que entiendan por qué me dolió tanto esa frase en el hospital, tengo que llevarla 6 meses atrás. Yo no vivía de arrimada. Tenía mi casa, una casona vieja en la colonia Santa María la Ribera, de techos altos y pisos de mosaico que yo misma enceraba todos los sábados.
Era la casa donde creció Valeria, donde velé a mi esposo, donde tenía mi taller de costura. Cada grieta en la pared tenía una historia. Pero entonces llegó la noticia. «Mamá, estoy embarazada», me dijo Valeria una tarde de domingo mientras comíamos tamales dulces. Sus ojos brillaban como no lo habían hecho en años. Lloramos, nos abrazamos. Yo ya me veía tejiendo chambritas, calentando mamilas, siendo la abuela que mima y consiente. «Pero tenemos un problema, doña Graciela», dijo Esteban, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Siempre me decía doña, nunca suegra o Graciela. Había una distancia fría en ese respeto fingido. El departamento donde vivimos es una caja de zapatos. No cabe un bebé ahí. Y la renta nos está comiendo. Ahí empezó el baile lento y seductor de la manipulación. Durante las siguientes semanas, Esteban y Valeria venían a verme más seguido. Me traían pan dulce, me arreglaban algún foco fundido. Y entre plática y plática, soltaban el veneno. «Ay, mamá, me da miedo dejarte sola aquí tan grande», decía Valeria, mirando las escaleras de mi casa. «¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo en la noche y no estamos?» «Doña, imagínese vender esta casa vieja», decía Esteban, mirando las vigas del techo como si fueran billetes. «Con lo que vale este terreno, podríamos comprar algo moderno. Un dúplex, ¿sabe? Usted abajo, sin escaleras, con su propio jardín. Nosotros arriba. Juntos, pero no revueltos. Nunca más estaría sola. Nunca más estaría sola». Esa frase es la llave maestra para abrir el corazón de cualquier viuda. El miedo a la soledad es más fuerte que el miedo a la muerte. Y caí. Vendí mi casa. 3 millones de pesos. Cuando firmé la escritura ante el notario, sentí que estaba firmando mi sentencia, pero miré la panza de mi hija, que apenas empezaba a notarse, y pensé, es por ellos, es por mi nieto. «Todo va a estar bien, mami», me prometió Valeria, besándome la mejilla. Compramos una casa en un fraccionamiento nuevo, a las afueras de la ciudad. Residencial Los Álamos, se llamaba. Nombres elegantes para casas de paredes delgadas. El trato era claro. Yo pagaba el 70% de la casa. Ellos pondrían el resto con un crédito. La planta baja sería mía. Una suite amplia, con baño adaptado y salida al jardín para mis macetas. Pero en cuanto empezaron las remodelaciones, el dinero empezó a comportarse de manera extraña. «Oiga, doña», me dijo Esteban un día, con planos en la mano. «Fíjese que el arquitecto dice que para su baño necesitamos tubería especial alemana, carísima. Pero para la cocina de arriba, vi una estufa italiana que está de oferta. ¿Le molesta si agarramos un poquito de su parte del presupuesto? Luego se lo reponemos». «Está bien, hijo. Lo que sea necesario». Y así, poco a poco, mi suite de lujo se fue encogiendo. El piso de madera que yo quería se convirtió en loseta barata, porque es más fácil de limpiar para usted. El ventanal grande hacia el jardín se volvió una ventana pequeña y alta por su seguridad para que no entren ladrones. La calefacción que pedí para mis huesos viejos nunca se instaló porque se acabó el presupuesto, aunque arriba instalaron aire acondicionado con control de voz. Cuando nos mudamos, hace apenas 2 meses, entré a mi habitación. Era un cubo blanco, frío. Mis muebles antiguos, mi cama de latón, mi ropero de caoba, se veían gigantes y torpes en ese espacio reducido. «Quedó precioso, mamá», exclamó Valeria, aplaudiendo. «Mira qué luz. Y lo mejor, estamos a un grito de distancia». Subí a la planta alta para conocer su parte. Era como entrar a otro mundo. Pisos de mármol, luces LED empotradas, una cocina de granito negro que brillaba como espejo. Una pantalla de 80 pulgadas dominaba la sala. «Quedó muy bonito, hija», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Se ve que le invirtieron mucho». «Es inversión, doña», dijo Esteban, sirviéndose un whisky en una copa de cristal cortado. «Esto es plusvalía. Su cuarto es funcional. Esto es estilo de vida». Me tragué el coraje. Me dije que era envidia de vieja. Me dije que lo importante era estar cerca de mi familia. Pero esa noche, la primera noche en la casa nueva, escuché ruidos arriba. Risas,
música. Estaban celebrando. Y yo estaba abajo, en mi cuarto frío, desempacando cajas, intentando encontrar dónde poner la foto de mi difunto esposo sin que estorbara. Entonces vi mi estado de cuenta bancario. Quedaban 850,000 pesos. Era todo lo que me quedaba de la venta de mi casa y de los seguros de vida de mi marido. Esto no se toca, me prometí. Esto es para mi vejez, para mis medicinas, para mi entierro. Pobre ilusa. No sabía que Esteban ya tenía planes para ese dinero también. No sabía que mi suite no era mi hogar, sino una sala de espera antes de mandarme al depósito de los olvidados. El recuerdo se desvanece y vuelvo al presente, al taxi que me lleva del hospital a esa casa que no siento mía. Voy sentada atrás. Valeria va de copiloto. Esteban maneja. Nadie habla. Miro por la ventana las calles de la ciudad, grises y lluviosas. Me toco el bolsillo del suéter. Ahí está mi celular. Ahí está la llamada con Matilde. Ella viene en camino. El taxi se detiene frente a la casa. Residencial Los Álamos. La fachada es moderna, blanca y gris. Fría. «Llegamos, doña», dice Esteban, sin bajarse para abrirme la puerta. «Ándele, que empieza el partido y no quiero perderme el inicio». Valeria me ayuda a bajar. Me siento débil. Mis piernas tiemblan, pero no por la enfermedad. Tiemblan por lo que estoy a punto de ver. Porque al entrar a la casa, lo primero que noté no fue el olor a limpio, ni el silencio. Lo primero que noté fue un espacio vacío en la entrada. Mi vitrina. Mi vitrina de madera de cerezo, esa joya que perteneció a mi abuela, con cristales biselados y patas talladas a mano. Ya no estaba. «Valeria», dije, y mi voz salió ronca. «¿Dónde está mi vitrina?» Valeria miró a Esteban. Esteban se encogió de hombros mientras sacaba las maletas del taxi. «Ah, eso», dijo él, como quien habla del clima. «La movimos al garaje, doña. Es que desentona mucho con el concepto minimalista de la sala. Además, ocupa mucho espacio y junta polvo. En el garaje está bien, le pusimos una lona encima. Sentí que el suelo se abría. Esa vitrina no era un mueble, era mi historia. Ahí guardaba la vajilla con la que serví mi cena de bodas. Ahí estaban las copas de cristal checoslovaco que mi padre trajo de un viaje». «¿Al garaje?», repetí, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. «¿Al garaje húmedo donde guardas tu motocicleta grasienta?» «Ay, mamá, no hagas drama», intervino Valeria, tomándome del brazo con esa condescendencia que empezaba a odiar. «Es temporal. Luego vemos qué hacemos con ella. Ven, vamos a tu cuarto, necesitas descansar». Me dejé llevar. Caminé arrastrando los pies hacia mi cuarto, ese cubo blanco y frío. Pero mientras caminaba, vi algo más. Sobre la mesa de centro de la sala, la mesa de diseño moderno, había un folleto brillante. Letras azules y doradas. «Residencia Geriátrica Santa Fe. Tu descanso eterno empieza aquí». Lo habían dejado ahí, a la vista, como un mensaje subliminal, o tal vez como una amenaza silenciosa. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama y miré mis manos vacías. «Está bien», susurré a la habitación vacía. «Quieren guerra». Miré el reloj. Faltaban 18 horas para que llegara Matilde. Tenía que aguantar. Tenía que ser actriz. Tenía que sonreír mientras me clavaban el puñal, para poder sacárselos yo misma cuando menos lo esperaran. Pero lo que pasó esa noche durante la cena, eso casi me hace perder los estribos antes de tiempo. Porque la crueldad, cuando viene disfrazada de amor familiar, es el veneno más difícil de tragar. El sonido del tenedor de plástico rompiéndose contra la carne dura fue lo único que interrumpió el monólogo de mi yerno. Me quedé con el mango blanco en la mano y las puntas clavadas en el bistec. Levanté la vista, avergonzada, esperando un gesto de ayuda, pero nadie se movió. Esteban estaba en la cabecera de la mesa, mi mesa de caoba, la que yo barnicé durante 20 años, bebiendo vino tinto en una de mis copas de cristal de Bohemia. Valeria, a su derecha, cortaba su carne con cubiertos de plata, y yo tenía un plato desechable de fiesta infantil y cubiertos de plástico.
«Ay, mamá, qué fuerza tienes», dijo Valeria soltando una risita nerviosa sin levantarse. «Esteban, pásale otro tenedor a mi mamá». «Es que le damos los desechables por seguridad, doña», dijo Esteban sin mirarme, concentrado en agitar su copa para oxigenar un vino de caja. El otro día casi tira un vaso, y esa vajilla nueva que compramos es de cerámica importada, muy pesada para sus muñecas. Además, así no tenemos que lavar tanto. Ya sabe, eficiencia, eficiencia. Esa era su palabra favorita. Miré mi plato. Un plato endeble que se doblaba con el calor de la comida. En mi propia casa, en la mesa que compré con mis aguinaldos de los años 90, me trataban como a una visita indeseada o una niña torpe. Me habían quitado la dignidad de comer como una persona adulta. «No te preocupes, hijo», dije con la voz más dulce que pude fingir, tragándome el orgullo junto con un pedazo de carne mal cocida. «Tienes razón. Mis manos ya no son lo que eran. Mejor que no toque las cosas bonitas». Valeria suspiró aliviada. Esteban sonrió, satisfecho con mi sumisión. Creyeron que me había rendido. No sabían que estaba memorizando cada detalle para contárselo a Matilde. La cena continuó. Esteban no paraba de hablar. No hablaba con nosotras, hablaba hacia nosotras, como si fuéramos su público. «Val, en serio, el proyecto del podcast Mentes Alfa va a explotar este mes», decía, gesticulando con el tenedor de plata. «Pero necesito el espacio ya. El eco en la sala es terrible. Necesito el cuarto de abajo. Ahí la acústica es perfecta para aislar el sonido». Sentí un frío en el estómago. Estaban hablando de mi cuarto, conmigo presente, como si yo fuera un mueble que estorba la remodelación. «Pero Esteban, mi mamá acaba de salir del hospital», intentó decir Valeria, aunque su voz temblaba. «Exacto», interrumpió él, golpeando la mesa. «Por eso el asilo es la mejor opción». «Mira, doña Graciela», se dirigió a mí, mirándome como quien le explica física cuántica a un perro. «Usted necesita paz. Aquí hay mucho ruido, mucho estrés de negocios. En Santa Fe va a tener enfermeras, bingo, clases de macramé. Va a estar con gente de su velocidad». Apreté el puño bajo la mesa. ¿Mi velocidad? Mi velocidad había pagado esta casa. Mi velocidad había criado a su esposa. Suena interesante. Mentí. Levanté la vista y lo miré a los ojos, con esa mirada de anciana despistada que estaba perfeccionando. «Pero, mijo, ¿no es muy caro? Yo ya no tengo mucho dinero después de lo de la casa». Esteban y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Una mirada de complicidad culposa. «Del dinero no se preocupe, suegra», dijo él volviendo a llenar su copa. «Nosotros nos encargamos de administrar eso. Usted solo dedíquese a descansar, administrar». Otra palabra elegante para decir robar. Terminamos de cenar. Valeria recogió los platos. Los de ellos fueron al lavavajillas silencioso. El mío, con los restos de comida, fue directo al bote de basura. Sentí que una parte de mí se iba ahí también. «Vaya a descansar, doña», me dijo Esteban, sacando su celular. «Yo me quedo aquí haciendo unas llamadas importantes con inversionistas de Monterrey». Me levanté despacio, apoyándome en las sillas. «Buenas noches, hijos, que descansen». Caminé hacia mi cuarto, ese cubo helado en la planta baja. Cerré la puerta y le puse el seguro, aunque sabía que ellos tenían la llave maestra. Me senté en la cama, sin prender la luz. Mi respiración estaba agitada. La humillación de los platos de plástico me ardía en la garganta más que el ácido del estómago. Pero entonces escuché algo. Las paredes de estas casas modernas son delgadas, puro panel de yeso, y mi cuarto estaba justo debajo de donde Esteban se había quedado sentado. Escuché el arrastrar de una silla, y luego su voz. No la voz impostada de hombre de negocios, sino una voz diferente, ansiosa, suplicante. Me quité los zapatos para no hacer ruido. Me acerqué a la rejilla de ventilación que conectaba con la sala. Me subí a un banquito de plástico que tenía para alcanzar mi ropa, aguantando el dolor de la espalda.
Pegué la oreja. Sí, Charlie, ya sé que se venció el plazo, decía Esteban. Se oía nervioso. Pero escúchame, ya tengo la solución. La vieja ya firmó el alta. En cuanto la metamos al asilo, vendo la camioneta de ella y saco lo que queda de la cuenta mancomunada. Sí, güey, son como 800 bolas, 800,000 pesos. No, ella no se entera, está senil, le doy cualquier papel y firma. Sí, te pago los intereses del préstamo, pero no me mandes a los cobradores a la casa, que mi vieja se asusta. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar un grito. No había inversionistas, no había negocios. Esteban debía dinero, mucho dinero, y me iba a usar a mí para pagar sus deudas de juego o de estafas o de lo que fuera que hacía. Está senil. Le doy cualquier papel y firma. Bajé del banquito temblando. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. Sentí miedo, sí, un miedo terrorífico, porque estaba durmiendo bajo el mismo techo que un hombre desesperado capaz de todo. Pero luego miré mi reflejo en el espejo del ropero. Vi mis canas, vi mis arrugas y vi mis ojos. Los ojos de Graciela, los ojos que habían visto morir a un esposo y habían seguido adelante. Los ojos que habían cosido miles de vestidos puntada a puntada. Saqué mi celular, 10% de batería. Escribí un mensaje de texto a un número que no tenía nombre guardado, solo los dígitos. Matilde, apúrate. Es peor de lo que pensamos. Quieren la cuenta de ahorros. Ven preparada para la guerra. La respuesta llegó un minuto después, corta, seca, como un disparo. Llego mañana a las 7 a.m. No les abras la puerta tú. Yo tengo llave. ¿Llave? ¿Cómo tenía Matilde llave? Entonces recordé que hace un año, cuando Valeria y Esteban se casaron, le dieron un juego de llaves por cortesía, sabiendo que ella vivía a 1000 kilómetros y nunca vendría. Grave error. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los pasos de Esteban arriba, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Él creía que caminaba sobre su reino. No sabía que estaba caminando sobre una trampa. Y mañana la trampa se iba a cerrar. Si alguna vez has descubierto una mentira que te heló la sangre, déjame decirte algo. El conocimiento es poder. No enfrentes al enemigo cuando estás débil. Espera, acumula pruebas. Y cuando menos lo esperen, ataca. Si quieres saber cómo entra la generala a poner orden, no te muevas, porque lo que Matilde traía en su maleta no era ropa. Era dinamita pura. A las 6:58 de la mañana, la casa estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido del refrigerador inteligente de 40,000 pesos que mi yerno compró a crédito. Yo ya estaba vestida. No había pegado el ojo en toda la noche, sentada en la orilla de mi cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando. Me puse mi mejor suéter, uno azul marino que tejí hace años, y me peiné el cabello blanco en un chongo impecable. Si iba a ver el comienzo del fin de Esteban, iba a hacerlo con dignidad. Arriba, el silencio era absoluto. Los emprendedores, como se hacían llamar, seguían dormidos. A ellos les gustaba levantarse a las 10, con calma, porque según Esteban, las grandes ideas necesitan descanso. Miré el reloj de pared. 7:00 a.m. en punto. No sonó el timbre. Lo que se escuchó fue mucho más aterrador para quien tiene cola que le pisen. El sonido metálico de una llave girando en la cerradura principal. ¡Crack! ¡Crack! El seguro se botó con un golpe seco que resonó en la sala vacía como un disparo. La puerta pesada se abrió y entró una ráfaga de viento frío y olor a lluvia. Y con el viento entró ella. Doña Matilde. No venía como una abuelita que visita a sus nietos. Venía como un general pasando revista a las tropas. Llevaba unas botas de piel de avestruz gastadas por el trabajo, jeans oscuros y una chamarra de mezclilla gruesa. Su cabello gris, corto y práctico, estaba cubierto por un rebozo negro, señal de luto o de guerra. Aún no lo sabía. Traía 2 maletas, una de cuero viejo y otra que parecía una caja de herramientas. Salí de mi cuarto despacio, arrastrando un poco los pies para mantener mi papel. Matilde, susurré. Ella cerró la puerta detrás de sí con firmeza.
Se quitó los lentes oscuros y me clavó esa mirada suya, color café oscuro, que te leía hasta los pecados. Graciela, dijo, asintiendo levemente con la cabeza. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo un reconocimiento mutuo, como dos soldados que se encuentran en la trinchera. Te ves pálida. Y tú te ves decidida. ¿Están arriba?, preguntó, señalando el techo con la barbilla. Asentí. Matilde soltó las maletas en el piso de mármol. El ruido pum retumbó en toda la casa. «¡Buenos días!», gritó Matilde con una voz que debió haber despertado hasta a los vecinos de la otra cuadra. No era un grito histérico. Era un vozarrón de mando, de quien está acostumbrada a gritarle al ganado en medio del monte. Se escucharon golpes arriba, pasos apresurados, algo cayéndose. Un minuto después, Esteban apareció en lo alto de la escalera. Estaba en calzoncillos y una camiseta vieja, con el cabello parado y los ojos hinchados por el vino de la noche anterior. Valeria asomó la cabeza detrás de él, envuelta en una bata de seda, pálida como un fantasma. «¿Mamá?». La voz de Esteban salió aguda, temblorosa. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? Casi me da un infarto». Matilde se cruzó de brazos y miró hacia arriba. Lo escaneó de pies a cabeza con una mueca de disgusto absoluto. «Vine a ver tu imperio, mijo», dijo ella, con un sarcasmo que cortaba. «Y lo primero que veo es a un hombre de 35 años en calzones a las 7 de la mañana, mientras su suegra enferma ya está de pie». Bonita imagen de éxito. Esteban bajó corriendo las escaleras, casi tropezando, intentando taparse con las manos. «No, es que...». «No avisaste, ma. Si hubiera sabido que venías, voy por ti a la central». «¿Pasó algo en el rancho? ¿Estás bien?». Se acercó para abrazarla, pero Matilde dio un paso atrás, esquivándolo con elegancia. «Estoy perfectamente, Esteban. Mejor que tú, por lo que veo». Matilde pasó un dedo por la mesa de la entrada, donde debería estar mi vitrina, y miró el polvo en su yema. «Vine porque tuve un sueño. Soñé que mi familia me necesitaba, y yo siempre le hago caso a mis sueños». Valeria bajó las escaleras, arreglándose la bata, con esa sonrisa falsa que usan las nueras nerviosas. «Suegra, qué sorpresa tan bonita. Bienvenida a su casa». «Gracias, hija», respondió Matilde, pero su tono era frío. «Aunque veo que esta casa tiene poco de hogar y mucho de oficina vacía». Matilde caminó hacia la sala. Sus botas hacían un ruido pesado sobre el mármol, un sonido de autoridad. Tac, tac, tac. Se detuvo frente al garaje. La puerta que conectaba la cocina con el garaje estaba entreabierta. Desde ahí se veía la lona azul cubriendo un bulto grande. «¿Qué hay ahí?», preguntó Matilde señalando con el dedo índice. Esteban palideció. Cosas viejas, mamá. Trastos. Ya sabes, estamos depurando energías». «Cosas viejas», repitió Matilde. Giró la cabeza lentamente y me miró. Yo bajé la vista, mordiéndome el labio, actuando la vergüenza. «Graciela, ¿me sirves un café? Vengo de viajar 10 horas y necesito despertar bien para lo que tengo que hacer». «Claro, Matilde. Siéntate», dije, dirigiéndome a la cocina. «No», interrumpió Valeria rápidamente. «Mamá, tú siéntate. Estás convaleciente. Yo lo sirvo». «Esteban, ayuda a tu mamá con las maletas. Llévalas al cuarto de huéspedes de arriba». «No», cortó Matilde, y su voz fue como un latigazo. «No voy a subir escaleras. Me duelen las rodillas. Me quedaré abajo». Hubo un silencio tenso. El único cuarto abajo era el mío. El cuarto pequeño. El cuarto frío. «Pero mamá», empezó Esteban sudando frío. «Abajo solo está el cuarto de doña Graciela. Es muy chico. Arriba tenemos la suite de visitas con jacuzzi y...». Dije que me quedo abajo. Matilde se quitó el rebozo y lo puso sobre el sofá. «Graciela y yo podemos compartir cuarto. Somos viejas, no roncamos tanto. Además, así nos ponemos al día». «¿O hay algún problema con que me quede con mi consuegra?».
Esteban y Valeria intercambiaron miradas de pánico. Si Matilde entraba a mi cuarto, vería la humedad, la falta de muebles, la precariedad en la que me tenían mientras ellos vivían en el lujo. «Para nada», dijo Esteban con una risa nerviosa que sonó a cacareo. «Es solo que... Bueno, queríamos consentirte, pero si quieres dormir abajo, adelante. Val, prepara un colchón inflable o algo». «No hace falta», dije yo, suavemente. «Matilde puede dormir en mi cama. Yo duermo en el sillón reclinable. Total, ya casi no duermo». Matilde me miró, y por un segundo vi un destello de furia en sus ojos. No contra mí, sino por lo que acababa de escuchar, que yo estaba dispuesta a dormir en un sillón en mi propia casa. «Nadie va a dormir en el sillón», sentenció Matilde. «Ahora, ese café. Y Esteban, vístete, tienes visita, y tenemos que hablar de negocios». «¿Negocios?». Los ojos de Esteban se iluminaron. La codicia reemplazó al miedo en un instante. Él pensó: «Mi madre vendió ganado, trae dinero». «Claro, mamá, me doy un regaderazo y bajamos a desayunar. Te voy a presentar el proyecto del podcast, te va a encantar. Es el futuro». Esteban subió corriendo las escaleras, pensando que la suerte le sonreía. Valeria fue a la cocina. Me quedé sola con Matilde en la sala. Ella se acercó a mí, me tomó de las manos. Sus manos eran ásperas, calientes, fuertes. «Tranquila», susurró, tan bajo que apenas la oí. «Ya vi la vitrina en el garaje, Graciela. La vi cuando entré. Trataron a tu abuela como basura». Apretó mis manos con fuerza. «Déjalos que crean que soy una vieja rica e ingenua que viene a invertir. Vamos a darles cuerda para que se ahorquen solos. Hoy cenamos, Graciela, pero ellos van a ser el plato fuerte». Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de adrenalina. La generala había tomado el mando, y el enemigo estaba arriba, bañándose con agua caliente, creyendo que había ganado la lotería, sin saber que acababa de invitar a su verdugo a la mesa. Pero lo que descubrimos esa tarde, cuando Esteban bajó la guardia, eso superó incluso lo que yo había imaginado. El plan de Esteban no era solo quitarme el dinero, era algo mucho más oscuro. Nunca subestimes la capacidad de un hombre mediocre para creerse un genio, especialmente cuando huele dinero. Esa noche, Esteban transformó mi comedor en una sala de juntas barata. Había movido la mesa, colocado un proyector portátil apuntando a la pared blanca inmaculada y vestía un saco azul brillante que le quedaba un poco apretado de la espalda. Valeria había cocinado. Bueno, había calentado lasaña congelada del supermercado y la había servido en la vajilla buena, esa que a mí me tenían prohibida. Matilde y yo nos sentamos juntas en el sofá, ella con su postura de estatua de piedra, yo con las manos cruzadas, actuando mi papel de viejecita confundida. «Mamá, doña Graciela, gracias por su atención», empezó Esteban, de pie junto a la proyección. En la pared apareció una diapositiva con letras gigantes. «Proyecto Alfa. El futuro es hoy». Casi me río. Pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor a hierro de la sangre. «Mamá», dijo Esteban dirigiendo su mirada brillante hacia Matilde, «sé que el rancho da dinero, pero el campo es el pasado, el futuro es digital. Mi podcast, Mentalidad de Tiburón, ya tiene 100 seguidores. 100. Pero para escalar necesito equipo profesional, micrófonos, consolas, insonorización». Hizo una pausa dramática, como si esperara aplausos. Solo se escuchó el zumbido del ventilador del proyector. «¿Y cuánto cuesta ese futuro?», preguntó Matilde con una calma que daba miedo. «Una inversión inicial de 200,000 pesos», soltó Esteban rápido. «Y el espacio físico. Necesito un estudio». Cambió la diapositiva. Apareció un plano de la casa. Un círculo rojo marcaba mi habitación. La habitación de la planta baja. «Aquí es donde entra el tema delicado», dijo Esteban, bajando la voz y poniendo cara de circunstancias, esa cara falsa de político en campaña. «Val y yo estamos muy preocupados por doña Graciela». Valeria, sentada en una silla lateral,
Bajó la cabeza y se puso a jugar con un hilo suelto de su vestido. No se atrevía a mirarme. ¿Preocupados por qué?, pregunté yo, con un hilo de voz. Por su mente, doña, dijo él, acercándose a mí como si fuera a acariciar a un animal rabioso. Se le olvidan las cosas. El otro día dejó el gas abierto. Ayer casi se cae en el baño. Es peligroso que esté aquí, sola, mientras nosotros trabajamos arriba construyendo el imperio. Sentí que el aire me faltaba. Mentira. Jamás había dejado el gas abierto. Mi mente estaba más clara que la de él. Me estaba inventando demencia para justificar su robo. ¿Y cuál es tu solución, hijo?, interrumpió Matilde, girando su anillo de oro en el dedo. Esteban sonrió y cambió la diapositiva otra vez. Apareció una foto de un edificio gris con un jardín triste y seco. Hogar de reposo, el descanso final. Encontré este lugar. Es económico, pero digno. Cuesta 4.500 pesos al mes. Tienen actividades, ven la tele, juegan lotería. Ahí doña Graciela estará segura, y nosotros tendremos el cuarto libre para el estudio. Es un ganar-ganar. Con la pensión de ella se paga sola la mensualidad, y lo que se reinvierte en la casa, que al final es patrimonio de la familia. Matilde se quedó mirando la foto del asilo en la pared. Sus ojos se entrecerraron. 4.500 pesos, repitió ella. Eso cuesta un par de botas mías, Esteban. ¿Me estás diciendo que vas a meter a la madre de tu esposa en un lugar que cuesta lo mismo que unas botas? Esteban titubeó un segundo, sintiendo el cambio en el aire, pero su avaricia lo cegó. Es temporal, mamá. En cuanto el negocio despegue, la movemos a uno de lujo, lo prometo. Pero ahorita necesitamos liquidez, necesito capitalizar los activos. Y doña Graciela, ella ya vivió lo que tenía que vivir, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Hubo un silencio sepulcral. Yo miré a mi hija, a mi Valeria. Ella sabía que yo no estaba loca. Ella sabía que yo le había dado todo. Esperé que levantara la cara. Esperé que dijera, no, mi madre no es un activo que se capitaliza, es mi madre. Pero Valeria levantó la vista con los ojos llorosos y dijo, tal vez tenga razón, mamá. Te veo muy cansada. Quizás ahí estés mejor atendida. Esteban dice que es lo mejor para todos. Ese fue el momento exacto en que mi corazón se rompió. No fue el yerno ambicioso, fue la hija cobarde. La traición de la sangre duele más porque viene de adentro. Matilde se levantó despacio del sofá. Caminó hacia la mesa donde estaban los papeles del proyecto. Tomó el folleto del asilo con 2 dedos, como si fuera algo sucio. ¿Así que este es el plan?, preguntó Matilde, mirando a Esteban. Sacas a la vieja, tomas su cuarto, agarras sus últimos centavos y montas tu show de radio. Es un podcast, mamá. Y sí, es estrategia de negocios. Tú siempre dices que hay que ser duros para tener éxito en el rancho. Estoy siendo duro. Estoy tomando decisiones difíciles. Matilde soltó una risa seca, una sola carcajada corta. ¡Ja! Hijo, dijo ella, acercándose a él hasta quedar cara a cara. Aunque él era más alto, ella se veía inmensa. Yo soy dura con las plagas que atacan mi cosecha. Soy dura con los coyotes que se comen a mis becerros. Pero nunca, escúchame bien, nunca he vendido a mi familia por 4 pesos. Esteban retrocedió un paso, confundido. ¿De qué hablas? Te estoy pidiendo que inviertas conmigo. Si tú pones la mitad, no tenemos que tocar los ahorros de doña Graciela todavía. ¿Invertir? Matilde sacó de su bolsillo un sobre grueso de papel manila que yo no había visto antes. Tienes razón. Vamos a hablar de dinero, porque antes de invertir en tu futuro, me puse a investigar tu presente. Lanzó el sobre la mesa. Se deslizó hasta chocar con la copa de vino de Esteban, derramando el líquido rojo sobre el mantel blanco como una mancha de sangre que se extendía. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria, asustada, poniéndose de pie. Ábrelo, ordenó Matilde. Léelo en voz alta, nuera, para que veas con qué clase de tiburón te casaste. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas.
Sacó unos documentos con sellos oficiales. Yo contuve la respiración. Matilde no había venido solo a regañar. Había venido armada. Es una notificación del banco, leyó Valeria, y su voz se fue apagando. Aviso de embargo precautorio. Deuda acumulada. 550,000 pesos en tarjetas de crédito y préstamos personales. Valeria soltó el papel como si quemara. Miró a Esteban con horror. ¿500,000 de pesos, Esteban?, susurró ella. Me dijiste que debíamos 40,000. Me dijiste que el dinero de mi mamá estaba seguro en la cuenta mancomunada. Esteban estaba pálido, sudando a chorros. Es un error. Son deudas viejas de cuando intenté el negocio de los bitcoins. Lo tenía controlado, gritó, mirando a su madre con desesperación. Mamá, por favor, no hagas esto frente a ellas. ¿Controlado? Matilde golpeó la mesa con la palma abierta. Fui al banco esta mañana antes de venir aquí. Tengo amigos en la gerencia, Esteban. ¿Sabes qué más me dijeron? Que hace 3 días intentaste falsificar la firma de Graciela para vaciar su cuenta de retiro, pero te la bloquearon porque la firma no coincidía. Por eso la quieres en el asilo, para declararla incompetente y tomar la tutela legal de su dinero. Giré la cabeza lentamente hacia él. Intento de robo, fraude. No solo era un mal yerno, era un criminal. Y mi hija estaba durmiendo con él. ¿Intentaste robarle a mi mamá? Valeria retrocedió, chocando contra la pared. Lo hice por nosotros, Val, bramó Esteban, perdiendo la máscara de hombre de negocios. Para no perder esta casa. Si no pago en un mes, nos quitan todo. Necesitaba ese dinero. Tu madre ya no lo usa, ella ya va de salida. En ese momento, dejé de ser la anciana frágil. Me puse de pie, sin bastón, sin temblar. Sentí una fuerza que subía desde mis pies, la fuerza de todas las mujeres de mi linaje que habían aguantado hombres como él. Esteban, dije. Mi voz sonó clara, fuerte, resonando en la sala acústica. Yo iré de salida, pero tú ya no tienes dónde esconderte. Esteban me miró con odio puro. Iba a responder, iba a gritar, tal vez iba a atacarme. Dio un paso hacia mí con los puños cerrados, pero Matilde se interpuso, rápida como una víbora. Metió la mano en su chamarra y sacó algo que hizo que el tiempo se detuviera en esa sala. No era un arma, era algo peor para un hombre como Esteban. Era un cheque. Tengo aquí el cheque para pagar tu deuda total, Esteban, dijo Matilde, sosteniendo el papel en el aire. Puedo salvarte de la cárcel. Puedo salvarte del embargo. Los ojos de Esteban brillaron con esperanza. Cayó de rodillas, literalmente de rodillas, frente a su madre. Gracias, mamá. Sabía que no me dejarías caer. Te juro que te lo voy a pagar. Oh, sí, dijo Matilde, y una sonrisa fría, terrible, curvó sus labios. Me lo vas a pagar, pero no con dinero. Rompió el cheque en 2 pedazos, luego en 4, y dejó caer los papelitos sobre la cabeza de su hijo como si fuera confeti en una fiesta macabra. Yo compré tu deuda al banco, imbécil, ahora tu acreedora soy yo. Y yo no cobro intereses en pesos, yo cobro en sudor. El silencio que siguió fue absoluto. Esteban miraba los pedazos de papel en el suelo, sin entender. Valeria lloraba en silencio en una esquina. Matilde se giró hacia mí y me guiñó un ojo. El primer acto había terminado. Ahora venía la sentencia. Mañana a primera hora, dijo Matilde, nos vamos todos al rancho. Se acabaron los podcasts. Se acabó la buena vida. Si quieres comer, Esteban, vas a tener que aprender a usar una pala. Pero lo que Valeria haría a continuación, eso fue lo que realmente selló el destino de esta familia. Porque cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en morderse entre ellas. Ver a un hijo caer es doloroso, pero ver a una hija arrastrarse para salvar su propio pellejo es un espectáculo que ninguna madre debería presenciar. En esa sala, con los pedazos del cheque rotos esparcidos como nieve sucia sobre la alfombra, Valeria hizo su elección. No corrió a abrazar a su esposo humillado.
No corrió a pedirme perdón a mí, corrió hacia Matilde. Suegra, yo no sabía nada, chilló Valeria, aferrándose al brazo de Matilde. Esteban me engañó. Él llevaba las cuentas. Él me decía que todo iba bien. Por favor, no me quite la casa, no me deje en la calle. Sentí una náusea profunda. Mi hija, a quien crié para ser una mujer íntegra, estaba negociando su lealtad por un techo. Matilde se soltó de su agarre con suavidad, pero con firmeza. Valeria, dijo, mirándola a los ojos, tú sabías que tu madre comía en platos de plástico. Tú sabías que la queríamos meter en un asilo barato. Tal vez no sabías de la deuda del banco, pero sabías de la deuda moral. Y esa, mijita, es la que más cuesta pagar. Me acerqué a ellas. Valeria me miró, esperando que yo la salvara, como siempre, que sacara la cartera, que vendiera otra cosa, que me sacrificara. Mamá, balbuceó. No, dije. Fue un no tranquilo, sin gritos. Un no que cerró la puerta de mi vida anterior. No voy a arreglar esto, Valeria. Ya te di mi casa, ya te di mi dinero, ya te di mi dignidad. Me quedé vacía, y tú dejaste que él me llenara ese vacío con desprecio. Pero, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Esteban desde el suelo, con la voz rota, derrotado. Ustedes van a hacer maletas, ordenó Matilde. Tienen 2 horas. Lo que no quepa en la camioneta se vende para pagar la gasolina. Nos vamos a Sinaloa. El viaje fue largo y silencioso. 10 horas de carretera donde vi cambiar el paisaje, de los edificios grises de la ciudad a los campos áridos y los cielos inmensos del norte. Esteban manejaba, con los ojos rojos. Valeria iba atrás, llorando en silencio. Matilde y yo íbamos en mi camioneta, que rescatamos de ser vendida, como 2 reinas yendo a su palacio. Al llegar al rancho La Esperanza, el sol nos golpeó la cara. No era un lugar de descanso vacacional, era un rancho de trabajo. Olía a estiércol, a tierra mojada y a sudor. Bienvenidos a su nueva oficina, dijo Matilde al bajar. Un capataz, un hombre moreno y fuerte llamado Don Chuy, se acercó. Patrona, ¿estos son los nuevos peones?, preguntó, mirando los zapatos de diseñador de Esteban con burla. Así es, Chuy. Él es Esteban, se encargará de las porquerizas. Necesito que limpie los corrales de los cerdos todos los días antes del amanecer. Y ella, señaló a Valeria, ella ayudará en la cocina comunitaria, a pelar papas y lavar ollas. Nada de lavavajillas, todo a mano. Mamá, no puedes hacerme esto, gritó Esteban. Soy licenciado en marketing. Tengo alergia al polvo. Matilde se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Y yo tengo alergia a los ladrones, hijo. Tienes una deuda de $500,000 conmigo. Te pagaré el salario mínimo. Si trabajas duro, en unos 5 años serás libre. Si no, bueno, la cárcel de aquí no es tan bonita como el rancho. Tú eliges. Esteban bajó la cabeza. Sabía que no tenía opción. La transformación. Pasaron 3 meses. Yo no me quedé sentada viendo la telenovela. El aire del campo me revivió. Recuperé mis fuerzas y recuperé mi oficio. Con el apoyo de Matilde, habilité un pequeño cuarto en la casa grande del rancho. Puse mi máquina de coser. Empecé a arreglar la ropa de los trabajadores, a coser vestidos para las fiestas del pueblo cercano. La gente empezó a llamarme Doña Graciela, la de las manos de oro. Ya no era la vieja estorbo, era la señora respetada. Una tarde, salí al porche a tomar café de olla con Matilde. Desde ahí se veía el corral. Vi a Esteban. Estaba más flaco, quemado por el sol, cargando costales de alimento. Ya no había soberbia en su postura. Había cansancio. Vi a Valeria salir de la cocina, secándose las manos en un delantal, con el cabello recogido sin maquillaje. Me vio a lo lejos y bajó la mirada, avergonzada. ¿Te da lástima?, me preguntó Matilde, siguiendo mi mirada. Tomé un sorbo de café. El sabor a canela y piloncillo llenó mi boca. Me da tristeza, respondí, pero no lástima. Están aprendiendo lo que nunca les enseñé, el valor de ganarse el pan. Les estamos haciendo un favor, Matilde.
Los estamos haciendo hombres y mujeres de verdad, aunque sea a la fuerza. ¿Y tú, Graciela?, preguntó ella. ¿Qué vas a hacer cuando recuperes tus ahorros? Porque te aviso que la cosecha de tomate viene buena, y te voy a dar tu parte por las costuras. Sonreí, una sonrisa verdadera que me llegó a los ojos. Me voy a ir de viaje, dije. Siempre quise conocer Chiapas, o tal vez Italia. No sé, pero me voy a ir yo sola o con amigas, y voy a comprarme una vajilla nueva, una que solo yo use, y si se rompe un plato, me reiré y compraré otro, porque ahora sé que lo único que no se puede romper es mi voluntad. Cierre. Esa noche, antes de dormir, saqué mi celular. Tenía una foto de mi antigua casa, esa casa fría y minimalista de la ciudad. La borré. Luego, me tomé una selfie con Matilde, las dos con nuestros sombreros, riendo bajo el atardecer rojo del norte. Valeria entró en ese momento a traernos agua. Nos vio reír. «Mamá», dijo con voz suave, «¿algún día me vas a perdonar?» La miré. Ya no sentía rabia, solo una calma inmensa. «Ya te perdoné, hija, porque el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Pero el perdón no significa que volveré a poner mi cuello bajo tu bota. Te perdono, pero mi confianza, esa te la tienes que ganar, costal a costal, plato a plato». Valeria asintió, llorando, y se retiró. Me acosté en mi cama, una cama grande, firme y cálida. Cerré los ojos, y por primera vez en años, no soñé que me caía al vacío. Soñé que volaba. A veces, la vida te quita todo para que te des cuenta de que lo único que necesitabas era a ti misma. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir que sobras en este mundo. Si tienes canas, son tu corona, no tu fecha de caducidad. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten, tu dignidad. Muchas me escriben diciendo, yo también me quedé callada. Por eso dejé un detalle en el comentario fijado, por si te acompaña. Si sentiste un nudo en la garganta con la historia de Graciela, o si alguna vez has tenido que poner límites duros a quien amas, escribe en los comentarios, «Soy mi propia fortaleza», y dime desde qué ciudad o país nos estás viendo. Dale me gusta a este video para que más mujeres despierten y suscríbete activando la campanita. Aquí no solo contamos historias, aquí nos recordamos lo valiosas que somos. Nos vemos en la próxima confesión.